Pues muy buenos días, amada iglesia. Señor les bendiga mucho. La verdad que quisiéramos estar gozosos, pero también pensamos en muchos hermanos, pensamos en la población en general. Cuando no nos toca de cerca, pues no podemos comprender el dolor y la magnitud de la tragedia. Pero aún en medio de todo y aun cuando haya pasado lo que haya pasado, nosotros los que creemos en el Señor sabemos que el Señor está allí. No podemos detenernos en la culpabilidad de las cosas en el sentido de por qué esto ocurre, porque lo sabemos. Pero no podemos concentrarnos en eso para machacar, sino por el contrario, para acercarnos en la medida de lo posible en medio del dolor. ¿Cómo poder acercarnos si estamos tan lejos? Bueno, no estamos tan lejos. Muchos de nuestros hermanos son de Venezuela, están aquí, tienen familiares. Muchos de nuestros hermanos también son pastores en las diferentes iglesias FIEIDE y especialmente en Canarias. Son de Venezuela también. El pastor Alcides de la iglesia de Adeje, pues tiene una sobrinita. Se derrumbó el edificio total. No se ha encontrado nada todavía de ella, no se sabe nada. Hay otra sobrina o prima de otro hermano que es el asesor de GBU, su esposa Adriana, su sobrina. El edificio se derrumbó totalmente también, pero cuando fueron los de rescate, pues hubo respuesta. Y él muy gozoso decía, está viva, ha respondido, pero pensábamos que, que ya pues estaría la familia, que estaría llevado a un hospital, pero esta mañana me compartía Jorge que están con la incertidumbre porque después de eso no saben nada de la niña. Estos son dos. Imagínense la magnitud. Fue 7.5 uno de ellos, 7.3 otro de ellos, fueron dos seguidos. Fue durante 49 segundos. Ocurrió como si el epicentro hubiera sido aquí. Y eso no les dio tiempo ni de reacción, dicen los mismos especialistas. Muy diferente porque también ocurrió simultáneamente en Japón. Japón está preparada porque ellos saben que Venezuela puede estar preparada hasta un punto, pero sabemos de la tragedia que ocurre en Venezuela. Y no vamos a decir que los gobiernos, pero muchas veces no se invierte en hacer edificaciones sólidas. Nadie se lo espera, creemos que no nos va a tocar, pero puede ocurrir. Y de hecho ocurre. Animamos a que podamos ofrendar como iglesia. ¿Cómo podemos ayudar si estamos tan lejos, si somos una iglesia tan pequeña, no disponemos de un organismo para y el envío tal? Sé que la Asociación de Venezolanos está recogiendo todo lo que puedan recoger, pero nosotros como iglesia, sumados a la iglesia FIDE, somos alrededor de unas 120 iglesias, siempre solemos aportar un granito de arena económica para que esto se invierta en lo que se tenga que invertir. Cuando ocurrió lo de la Dana, ustedes supieron cómo FIDE pudo ayudar. En la Dana ocurrió también un pastor allí, en Valencia, en medio de la tragedia, y se pudieron reunir casi alrededor de unos 30.000 euros que se han ido invirtiendo en reparaciones de viviendas, sobre todo pues a nuestros allegados, a la comunidad, etcétera, etcétera. No voy a entrar a explicar en qué se invierte, porque confiamos y creemos que se invierte bien, al menos desde la federación. Lo poco o lo mucho, estamos bienvenidos a ofrendar. Queremos hacerlo en una ofrenda común a través de la FIEIDE, ¿vale? Es la ofrenda de poder dedicar el día de hoy, la ofrenda de la iglesia, para sumarla a la FIEIDE. Ya les estaremos informando, porque siempre informamos de la cantidad que se recoge. Hay aparte de eso, de los mencionados en cuanto a familias, a pastores, misioneros de la FIDE que están trabajando con las comunidades etnias en Venezuela. Entonces, y a través de la federación allá, se llama ADIEL, que es Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela, junto con la FIEIDE, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, enviar estos recursos para que se puedan gestionar. Entonces, animamos a seguir orando, animamos a seguir ofrendando. Amén. Entonces, estamos con Venezuela y con
nuestros hermanos y con toda la población en oración. Yo los animo, aún en medio de esta noticia, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Seguimos caminando y nosotros, en cuanto a la fe, en cuanto a la vida cristiana, seguimos caminando por medio de la fe rumbo a una tierra prometida. La liberación de ayer contempló la liberación de Israel tras una esclavitud de más de 400 años en Egipto. Y la liberación del pueblo continúa, a pesar de que recibimos muchas bendiciones, a pesar de que podamos habitar en una tierra donde fluya leche y miel, tierra prometida, terrenalmente prometida, pero hay una tierra prometida que es eterna, que es perfecta, y es el cielo, los cielos, la tierra renovada, la presencia de nuestro Dios. Esto ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Pero mientras tanto vamos caminando, no solamente en la liberación, sino ya siendo salvos. Pero tenemos que anunciar el Evangelio de la salvación. De eso trata hoy el capítulo 32, pero va a tratar de algo que fue también muy trágico y como una especie de tsunami, una especie de terremoto que ocurrió también en el pasado. Estamos hablando cuando Israel recién es sacado de Egipto con los grandes milagros y cómo ya el Señor estaba preparando hasta llegar al capítulo 28, 29, 30, 31. Estaba Moisés había subido junto con Aarón. Aarón luego descendió, se quedó Moisés y estaba recibiendo Moisés todas las instrucciones acerca de cómo iba a seguir el viaje, cómo iba a ser la presencia del Señor, el tabernáculo. Dedicamos en el estudio bíblico sobre qué es el tabernáculo, la importancia del tabernáculo, donde Dios quiere morar en nosotros ayer, hoy y siempre. Y también estaba dándole los estatutos, los preceptos, los mandamientos, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, y no solo conociendo la voluntad de Dios, sino hacerla, aplicarla y hacer lo que Él le agrada, porque eso nos da vida. Estamos hablando de los 10 mandamientos y de todos los preceptos. Y se estaban elaborando, por así decirlo, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. 40 días llevaba Moisés allí, en el monte Sinaí, ¿vale? Y ocurre esto que es tan trágico y lo vamos a leer. Lo he querido titular La idolatría en el camino de la liberación. La idolatría, porque este fue el problema que nos separó de nuestro Dios. ¿Vale? Porque nos dejamos engañar por uno que no quería adorar a Dios y que quiso toda la adoración a Él y por lo tanto esclavizó a toda la humanidad a partir del engaño hecho en el jardín del Edén, a Adán y Eva, para que se idolatrara a Satanás y a todo su sistema. Ese es el principio negativo, trágico, terrible de la idolatría. Porque la adoración solamente es para nuestro Dios. Fuimos creados para adorar a nuestro Dios y no al enemigo de nuestro Dios. Y no solamente se afectó la raza humana, sino que dice que una tercera parte de los ángeles también cayeron en desgracia y fueron condenados. La cuestión es que nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza es de salvación. En Génesis 3:15 el Señor prometió un Salvador y lo cumplió, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a hablar de ello. Pero esto no ha dejado de ser la idolatría en el camino de la liberación. No solamente se queda con el becerro de oro que ocurrió allí y que luego en la historia de los reyes, los invito a que sigamos leyendo la Biblia, a que aprovechemos los recursos de la iglesia. Ahora que estamos leyendo los libros de los reyes, vemos que en todo lo que ha caído el hombre y en los gobiernos y en los reinados ha sido con la idolatría. Incluso el primer mandamiento habla de ello, de la idolatría. Al Señor tu Dios solamente a Él adorarás, no te levantarás ídolos ni cosa alguna. Pero ellos venían tras 400 años de tener una idolatría fuerte en Egipto, porque los pueblos paganos, lo sabemos, son idólatras, porque ¿quién
es el rey de ellos? ¿Quién es el Dios de ellos? ¿Quién es el príncipe de ellos? Pues Satanás, el diablo, ¿vale? El príncipe de este mundo. Y eso se ve entonces cómo en el mundo y en ese tiempo afectó también al pueblo escogido de Dios. Y a pesar de que habían sido liberados y que estaban viendo realmente que era mejor seguir adorando a nuestro Dios, eso estaba muy arraigado, estaba muy metido en sus mentes, en su sangre, en todo su ser. Y el Señor los iba a tratar, los iba a salvar, los iba a transformar, pero esto iba a doler muchísimo. Y cuánto más, pues le dolería y le sigue doliendo a nuestro Dios. Idolatría en el camino de la liberación es lo que vemos allí. Jeroboam, que fue después de Salomón, llegó a levantar 2 becerros de oro. Y de ahí en adelante se pueden ir a leer los libros de los reyes, cómo se levantaban ídolos, etcétera, etcétera. Por eso no suena armónicamente que en una religión, incluso llamándose religión cristiana, se caiga en la idolatría como se cae en lo que se llama la religión de la tradición. Llámese como se llame, porque hasta los cristianos evangélicos podemos levantar unos becerros tan grandes que nos pueden avergonzar. Éxodo capítulo 32. Todo el capítulo, leeré los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Tengo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ya les he leído el contexto. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Vale? La gente, es decir, el pueblo, se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, allí se congregaron para esto. ¿Vale? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hoy en día congregarnos para? Allí se congregaron para qué. Pues el verso 2 nos dice, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, y así empezaban a expresarse de su líder. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya no era ni siquiera su hermano, era el de su propia sangre. Qué fuerte la forma en que el propio pueblo, los propios nuestros, tratan a su, no solo líder, tratan a su hermano, a su compatriota, al de la misma sangre. Y Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro que de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Qué triste la actitud que toma Aarón, siendo el hermano, pero el hermano de él, de la misma mamá, del mismo papá. Y eso ocurre también con nuestras familias. No fue capaz ni siquiera de dolerle la forma en que se estaban expresando de su hermano Moisés. O sea, vamos mirando la desgracia y la actitud. Entonces todo el pueblo sí que fueron obedientes allí. ¿Qué tan desobedientes podemos ser para puntos suspensivos? Lo podemos decir luego, inclinados nuestros rostros y en oración. No hacia los hombres, sino hacia nuestro Dios. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Estábamos hablando ahora de una ofrenda para Venezuela. Aquí ellos estaban levantando una ofrenda para lo que dice el capítulo 32. Él los tomó, Aarón, los tomó de sus manos y les dio forma. Él les dio forma. Con buril le hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse.
Entonces el Señor habló a Moisés. Mira cómo el Señor dice luego qué significa que el pueblo se levantó. Desciende pronto, porque tu pueblo, ahora ya empieza Dios a tratar a tu pueblo. ¿Vale? El pueblo me está tratando así y Dios mira cómo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, como si Él no los hubiera sacado, como si no fueran el pueblo de nuestro Dios, aunque Dios tiene el derecho de tratarnos como tenga que tratarnos, porque no nos merecemos nada, dice la palabra del Señor. Que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces ya el Señor le pone una palabra a eso que está ocurriendo allí, corrupción, corrompido. Eso es lo que significa la idolatría. Esas son las consecuencias de la idolatría. Bien pronto, dice, se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te sacaste de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, son 35 versículos, pero son todo el capítulo. Lo leeremos un poco en la medida en que desarrollemos los puntos principales de este título de la predicación en el día de hoy. Forma parte de la serie Liberación ayer, hoy, siempre, leyendo juntos el libro de Éxodo. Y mira hasta dónde hemos llegado. Y hoy queremos tratar de un problema, que no solamente es el problema de los hijos de Dios, sino que es el problema de toda la humanidad. Porque el corazón humano es idólatra desde la caída. Y eso lo relatan los versos del 1 al 6. Porque la idolatría trae juicio, se corrompió, versículos del 7 al 10. Pero aún así, vemos cómo Dios trata a la humanidad. Les ofrece esperanza, pero no todos van a querer arrepentirse para acogerse a esa esperanza. Pero unos cuantos sí se arrepentirán, dice el Señor. Pero se necesita un mediador. Y en el ayer ese mediador estaba siendo Moisés, que apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. El corazón humano es idólatra, apunta a Cristo porque necesitamos ser salvados. Por eso, la idolatría trae juicio, apunta a Cristo, porque si no nos arrepentimos, recibiremos el juicio final. Y nuestro hermano Elkin está predicando muy bien del libro de Romanos acerca de esto. Venimos de unos capítulos donde habla de esto. Porque cuando todos pecaron y fueron destituidos, y nos habló del juicio final a través de los capítulos del libro de Romanos. El Señor nos puede librar de este juicio. Un mediador por el pueblo, versos 11 al 14. En Moisés allí, pero Moisés lleva a Cristo. En Cristo somos completos en cuanto a la mediación y al mediador. Pero las consecuencias son terribles, pero hay expiación por el pecado. Versículos del 15 al 35. Israel acababa, lo estamos viendo, acababa en todos estos capítulos hasta llegar hasta este capítulo, incluso cuando leemos sobre la bendición del tabernáculo. Acababa de experimentar una liberación extraordinaria. Habían visto las plagas de Egipto, recuerdan cuando hicimos la serie, jueves y domingo. No nos olvidemos, hermanos, hagamos memoria, echemos memoria. Seamos fieles al congregarnos para que podamos tener siempre fresco esto en nuestras mentes. El mar rojo abrirse, la provisión de Dios en el desierto, el maná, el agua en la roca, las enfermedades, hasta la provisión física. No leo yo en la Biblia que anduvieran descalzos en medio del desierto y mira cómo quema la arena en medio del desierto.
y donde habían tiendas para que ellos pudieran proveerse de alpargatas o de zapatos para que no se quemaran sus pies. Tenían vestimentas, tenían provisión. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, el pueblo se apartó rápidamente y fabricó un ídolo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a esto y caer tan bajos? Y la respuesta es que el problema no es solo Israel. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 nos habla de cuál es el problema. El Sermón del Monte nos habla también directo de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Nuestro corazón. Por eso es que Él dice, dame ese corazón. Y por eso es que un creyente dice, tómalo. Ayúdame, Señor. Transfórmalo, Señor. Te pertenece. Solo así, en verdad, cuando reconocemos que ese corazón le pertenece y que en manos de nosotros, ese corazón va a sufrir. Es que hay salvación en nuestras vidas. El problema es el corazón humano. La sabiduría, el libro de Proverbios, nos lo recuerda constantemente. El capítulo relata el pecado del becerro de oro. Mira cómo dice mi Biblia en sus notas de estudio acerca del becerro de oro. En la Biblia que tengo otra que tengo por aquí, que es la Reina Valera, edición estudio 1995. Dice que el becerro, en cuanto a que era una figura que ellos tenían, no solo una figura, sino una estatua y un ídolo tal y grande y con unas inversiones grandes, oro, ¿vale? Estaba muy presente en lo que se llamaba la idolatría pagana de Egipto, con sus faraones, con sus dioses. Dice que por su fuerza y vitalidad el toro era en el Antiguo Oriente el símbolo por excelencia de la fecundidad masculina y varios dioses lo tenían como emblema. Un ejemplo típico es el de Baal. ¿Le suena esta palabra? Por cuanto levantasteis dioses a Baal, que es lo que se habla mucho en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en el libro de Crónicas, el Señor dice, os trataré muy fuerte. No quiero eso, pueblo rebelde, pueblo terco, no lo quiero, es problema. Y para ustedes también, abran sus ojos. El dios cananeo de las tormentas, al que solían representarse de pie sobre un toro joven para simbolizar su poder fecundante, y aquí ese animal es llamado becerro, quizá en señal de menosprecio. Y Jeroboam se distinguió por levantar dos becerros. La palabra lo define en una sola frase, como en el epitafio de su tumba, aquí yace este, que no hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. ¿Qué epitafio será el nuestro? Soy de Cristo y fui salvo. Ese es el epitafio que tiene que estar tallado en nuestros corazones. ¿Cómo podemos llegar a ello? El capítulo relata el pecado del becerro de oro, porque esa era la muestra que ellos tenían, porque 400 años los habían casi como cuando uno es esclavo y a los esclavos los marcaban, ¿se acuerdan? Ese esclavo es mío. Y a ellos les quedó tan clavada esa marca de esclavitud. La idolatría de Israel narra aquí el capítulo 32, pero también nos muestra la ira justa de nuestro Dios. Pero también vemos la intercesión de Moisés. Eso es todo lo que estamos viendo aquí en este capítulo 32. Y la necesidad de expiación, nuestro símbolo espiritual, tiene que ser un cordero, el cordero sin mancha que fue inmolado, que fue sacrificado en el principio en el jardín del Edén para vestirnos en la vergüenza del pecado. El cordero que fue sacrificado sin mancha, joven, en la liberación de Egipto, en la noche en que iban a ser liberados, fue un cordero que apuntó al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se manifestó y que fue llevado a la cruz del Calvario a la edad de 33 años. Estamos resumiendo así un poquito lo que es el Evangelio de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. El corazón humano es idólatra, fabrica ídolos. El pueblo se impacienta.
porque Moisés tarda, según ellos, no sabían y no esperaban, no sabían comprender los tiempos y no esperaban en los tiempos del Señor. Señor, estoy pidiéndote esto y tardas. Y como tardas, entonces he decidido hacer esto. ¿Estás idolatrando eso que estás anhelando? Solamente lo digo a manera de pregunta, no lo digo a manera de afirmación, porque pecaría. No soy Dios para juzgarte, mi amado hermano. Pero el Señor te puede hablar muy fuertemente para que nos haga mover dónde estamos poniendo nuestra mirada y nuestros deseos. ¿Y qué pasa cuando Dios nos dice que no? Ellos no rechazaron ninguna religión. Querían adorar, pero a su manera, bajo sus condiciones y con algo visible. El Señor nos ha enseñado a adorar en espíritu y en verdad, incluso sin verlo. Aún los de la iglesia primitiva, pues dichosos fueron. Pero él dice que más dichosos son aquellos que sin haberlo visto, hemos creído cuando le dijo a Tomás, bienaventurados todos aquellos que después de ti, Tomás, creerán y que ni siquiera me han visto frente a frente, cara a cara. Estoy hablando del verbo humanado, estoy hablando del Señor Jesucristo en los tiempos en que Él nace en el seno de una virgen y entrega su cuerpo, pero nosotros lo seguimos viendo porque seguimos viniendo hacia su casa para tomar en la Santa Cena, en la mesa del Señor, de esos símbolos que nos recuerdan quién es el Señor y por lo tanto fijar nuestros ojos en Cristo. No rechazaron toda religión, querían adorar a su manera. Warren Wiersbe, entre comillas, dice, la causa básica de este pecado fue la incredulidad. El pueblo se impacientó mientras esperaba a Moisés y sin verdadera fe, allí en ese momento no, ¿verdad que no tenían excusa para haber hecho lo que hicieron? Ni siquiera cuando tuvieron necesidad de agua. Llegaron a caer tan bajo como cuando el becerro. Ni siquiera cuando dijeron, ¿y dónde va a caer algo de comer? Solo porque su líder no estaba. ¿Y a dónde se fue este? Era una excusa y era un engaño. No tenemos excusas y argumentos para condicionar a nuestro Dios y condicionar un verdadero liderazgo en el pueblo de Dios. Tenían que ver algo. La impaciencia y la incredulidad condujeron a la idolatría y la idolatría llevó a la inmoralidad. Cierro comillas, frase de Warren Wiersbe. La verdad que reflexionando en ello, la impaciencia domina nuestra voluntad. Por impaciencia llegamos a cometer muchos errores. El pueblo vio que Moisés tardaba. Confundieron el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Dios nunca se ausenta, pero en muchas ocasiones permanece en silencio y pareciera como que no estuviera ahí con nosotros. Y se nos olvida y llegamos a decir, sí será eso que él dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero es que no lo veo, no lo siento. Guarde Dios los corazones de todos aquellos que están sufriendo en Venezuela al hacerse esta pregunta, por ejemplo. Su líder, no sé qué habrá hecho su líder. No sé si se habrá metido con Dios, porque en esto comienzan a especular. Pero también en nuestro país, hablo de España, cuando tratamos a Dios de la manera en que lo tratamos, sea el que sea el más pequeño,
o el más grande de los gobernantes, meterse con nuestro Dios en el sentido de atacarlo, mira a Faraón, pero qué tan distinto es meternos con nuestro Dios para decirle, quiero estar a tu lado, Señor, quiero estar contigo, Señor, ayúdame, Señor, sé tú mi guía, Señor. Esto es diferente la forma en meternos con nuestro Dios. Cuando Dios no responde en nuestro tiempo, nos da la tentación a nosotros de fabricar nuestras propias soluciones rápidas. Nos impacientamos, no tenemos tiempo para esperar. Y lo que pueden tardar meses o años se pueden convertir en eternidades para nosotros, humanamente, humanamente. ¿Qué costo tenía esta corrupción? Había un costo físico allí. Dice que el pueblo se despojó y no era de cualquier calderilla, era oro, porque el ídolo siempre exige sacrificios costosos, costosos. Hasta un ídolo como el fútbol vale a veces, porque a veces te roba tu tiempo y te consume horas para que te dediques a adorar un becerro. Idolatría no es siempre adorar a un demonio. A menudo es intentar adorar al Dios verdadero a nuestra propia manera y bajo nuestros propios términos. Religiones. Pueden ser católicos, pueden ser ortodoxos, pueden ser evangélicos, mal llamados protestantes, pueden ser sectas. Todos caemos porque es toda la humanidad que podemos caer en idolatría. Podemos llegar incluso a idolatrar también a un líder. No estoy diciendo que entonces ahora vayan y atáquenlo, pero el Señor muestra por sus frutos quién ejerce un verdadero liderazgo. Y el Señor nos ayuda a discernir quién es el falso profeta, falso pastor, falso líder. Lo dice la Biblia. ¿Qué desenlace había allí? Se sentaron a comer, a beber y se levantaron a regocijarse, porque el ídolo siempre apela a que haya una gratificación carnal. De ahí vienen los carnavales. Por eso, hermanos, no nos dejemos engañar con el tema del carnaval, con el tema del Halloween. Incluso en nuestras navidades no las volvamos una fiesta carnal. Los ídolos modernos rara vez son estatuas de oro. ¿Cuáles pudieran ser? Qué bueno que hoy en el culto pudiéramos tomarnos un minuto, cerrar nuestros ojos, que no sea el pastor hablándoles tan fuerte desde aquí, sino que con nuestros corazones sinceros y abiertos al Señor le podamos decir, ¿será, Señor, que estoy idolatrando mi trabajo? ¿Será, Señor, que estoy idolatrando mi profesión? ¿Será, Señor, que estoy idolatrando el placer? ¿Será, Señor, que estoy idolatrando? Examina tu corazón, Salmo 139, acerca de la idolatría o en las relaciones. Estoy idolatrando a mi hijo por esto, por aquello. Tampoco caigamos en esas exageraciones por evitar caer en idolatría. Entonces ahora abandono a mi esposo. Y cuanto más, y lo pongo entre comillas, si no es creyente. No es así tampoco. Tiene que ser en el equilibrio y en la centralidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso se necesita que nosotros leamos siempre y comamos siempre su palabra, que nos alimentemos de ella, o incluso llegar a idolatrarme a mí mismo en la imagen personal. Qué bien que lo hago. Y puedo yo ser mismo el becerro de oro hacia los demás, hacia mi familia.
Satanás es muy listo para engañarnos con respecto a aquello. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa en nuestro corazón el lugar que solo Dios merece. Pero recuerda que nosotros somos llamados a salvación y por lo tanto a ser liberados, cuanto más también del problema de la idolatría. Pero hay que revisarnos continuamente porque podemos seguir siendo esclavos internamente. No reinen pues el pecado en vuestras vidas, dice Pablo. El pecado no comienza en nuestras acciones, sino en nuestra adoración equivocada. Jesucristo nuestro Señor fue tentado en el desierto con respecto a la idolatría. ¿Recuerdan? Y fue durante 40 días. Qué coincidencia, ¿no? No hay ninguna coincidencia en la Biblia. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí. 40 días estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tentación del desierto. Y casi toda la tentación giraba en torno a la idolatría. Idolátame a mí, le decía el descarado, el atrevido y el atarbante Satanás a nuestro Señor Jesucristo. El ser humano fue creado para adorar a Dios, pero continuamente sustituye al Creador por cosas creadas. Libro de Romanos, capítulos 1, 2 y 3. La cuestión es que la idolatría trae juicio, que son los versículos del 7 al 10, porque el pecado provoca la justa ira de nuestro Dios. Dios ve la corrupción del pueblo y declara que merece juicio. Ahora, muchos habían allí que tal vez no eran del Señor y cayeron muertos. Ya venían tantos muertos de tanto tiempo en un episodio tal, y ahorita en este episodio veremos cuántos más llegaron a ser muertos, casi 3,000, y tuvieron que tomar justicia ellos mismos. La lectura es fuerte cuando se lee realmente el capítulo entero, lo leeremos, Dios mediante, porque aquí encontramos una verdad que el mundo moderno intenta evitar. Dios es amor, pero también es un Dios santo y un Dios justo y un Dios que castiga y que lleva a juicio. No nos gusta que nos hablen de esto. Incluso nos condicionan, no predique de eso, por favor. La idolatría no es un error inocente, es una rebelión contra el Rey del universo, contra el Rey de reyes y Señor de señores. Pero gracias a Dios tenemos la presencia del Señor, intercesión y la gracia en medio del juicio. Vemos en estos versículos que están allí, del 7 al 10. Porque aun cuando Dios ve la corrupción del pueblo, pero Él también prueba el corazón del intercesor, en este caso de Moisés, y en nuestro caso el corazón de nuestro intercesor y de nuestro mediador era puro y estaba perfecto. Aún así, se hizo pecado, pero no cometió pecado. Ese es el Señor Jesucristo. Y su carácter, el de ayer, el de Moisés, vemos en los versículos que no busca su propia gloria, intercede por su hermano, aún tratándolo como lo trató. Intercede por su pueblo, aún su propio pueblo, tratándolo como lo estaba tratando. Se llega a poner hasta el punto de decir, bórrame a mí del libro. Este hombre sí que amaba a ese pueblo, ¿eh? Pero mayor es aquel que nos amó a nosotros y nos ha hecho de su propio pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el Señor Jesucristo. Un tipo de Cristo, Moisés, intercede en la brecha para detener la ira divina, entre comillas, detener. Y esto apunta directamente a Jesús. Muchos pensaremos, no soy tan malo. Dios lo sabe, Dios entiende. Pero Éxodo 32 muestra que Dios toma el pecado seriamente, sí lo sabe y lo entiende y tiene misericordia. Y tenemos oportuno socorro por la gracia. Pero cuidado, pero cuidado.
Y esto es lo que dice la Biblia hacia nosotros. Si Dios juzga a Israel por el becerro de oro, ¿cómo escapará el pecador que vive toda una vida rechazando a Dios? Los invito a que cuando nuestro hermano Elkin predique sobre el libro de Romanos lo miremos con detenimiento también y sigamos la serie en ese sentido. La cuestión es que en los versos del 11 al 14 vemos cómo Moisés se coloca entre Dios y el pueblo. ¿Podemos leerlos? Claro que sí. Versículos del 11 al 14 dice que entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Ahora Moisés lo sabe, ¿vale? Pero es un diálogo de amor, de intercesión entre el líder y nuestro Dios. ¿Por, por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes. Ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Qué amor, qué diálogo y qué mediación. Moisés argumenta basándose en el carácter de Dios. Lo conoce. Moisés argumenta basándose en las promesas de Dios. Sabe que el Señor es fiel y cumple sus promesas. Moisés argumenta también para decirle, aunque él lo sabe, está en juego la gloria de nuestro Dios con respecto al sistema de este mundo, al enemigo. Pero Moisés era un mediador limitado. Israel necesitaba un mediador mejor, no porque Moisés fuera falto en el sentido de llegar a serlo, sino que llegaba hasta donde Dios le había dicho que tenía que llegar, porque él tenía que apuntar y entregar a Cristo. Cristo es el mediador perfecto que Moisés solo anticipaba. Moisés subió a un monte para interceder. Mira el Evangelio. Cristo subió a una cruz para salvar. ¿Recuerdan la oración sacerdotal del Señor Jesucristo la noche en que iba a ser entregado? Mediación. Primera de Timoteo 2:5 dice que solo hay un mediador, un solo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si me equivoco, me corrigen. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Moisés pidió misericordia para los culpables y Cristo obtuvo, que es diferente, misericordia para los culpables mediante su sacrificio perfecto. Moisés estuvo dispuesto a identificarse con el pueblo, pero el Señor Jesucristo se identificó plenamente con nosotros, tomando nuestra naturaleza humana. Moisés rogó por los pecadores, pero Cristo no solo rogó por los pecadores, sino que murió por los pecadores. Ahora, ¿todos son salvos? No, porque todos no quieren. Esa es la respuesta al dilema. Y Dios sabe que no todos van a querer la soberanía de nuestro Dios, el conocimiento de nuestro Dios. Romanos 5:8 muestra que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Las consecuencias, a partir de ahí, desde el verso 15 hasta el verso 35, nos las muestra el Señor, pero para llevarnos a que era necesario una expiación por el pecado y que ningún pecador puede expiar su propia culpa, que aun cuando Moisés hace una declaración impresionante, perdona ahora su pecado y no los tengas en cuenta. Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Incluso llegó a decir Moisés: ahora ráeme de tu libro, bórrame.
Es una forma de hablar, es una forma. Ningún ser humano puede condicionar a Dios. Es una fórmula de apelar en el diálogo a nuestro Dios. En Cristo solamente podemos encontrar expiación, reconciliación y paz. Solo en Cristo. Porque Moisés no puede convertirse en sustituto del pueblo, porque no puede pagar la deuda. De hecho, él llega a decirlo, este pueblo me tiene hasta aquí. Sí, lo dice así. Y por decir, me tiene hasta aquí, golpeó 2 veces la roca. Y el Señor lo castigó en un sentido, ¿vale? Sin embargo, aquí él va y quiebra las tablas de la ley, pero no contra Dios, sino contra ese pueblo. Sin embargo, él no lo llama así. No puede cargar la culpa ajena. Sin embargo, Cristo sí puede. Ahora, él estaba también esperando a Cristo. ¿Dónde dice eso? Pues en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla mucho de ese Moisés intercesor. Él estaba esperando a Cristo, él sabía de Cristo. Hombre, no tan exactamente con pelos y señales como nos lo cuentan los evangelios, pero él sabía de Cristo. Sin embargo, el pueblo tiene que destruir ese ídolo. Leemos los versículos del 15 al 35. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Sí, los 10 mandamientos. ¿Vale? Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro, estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Qué ingenuidad la de Josué. Hay gritos de guerra en el campamento. Luego, a medida como se desarrolla, vemos qué son esos gritos. O sea, había un alboroto tremendo. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Era alabanza, era alabanza, pero no la alabanza que quiere nuestro Dios. Era alabanza, eran voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés. Ahora se enciende la ira de Moisés. Y arroja las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Lo culpabilizó con respecto al liderazgo, porque dejó de hacer ciertas cosas importantes. El pueblo siempre le gusta la democracia y su democracia es pan y circo. Esa es la historia y todos somos parte del pueblo. No se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal. El corazón humano es idólatra, es propenso al mal. Porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté, aquí él no reconoce la culpa. Aquí él no reconoce la culpa. En lo que respecta a él, en lo que él dejó de hacer, es decir, su negligencia. Y en nuestras negligencias y en nuestras cosas que estamos dejando de hacer con nuestro Señor, lo estamos reconociendo. Le estamos diciendo con toda honestidad, Señor, es así, soy así. Ayúdame a cambiar, Señor. Quiero cambiar, Señor. Me arrepiento, Señor. La palabra nos insta a que tenemos que hacerlo así. Y esta historia está dada para que nosotros lo hagamos así a la manera de nuestro Dios. Y yo les contesté, el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos.
Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel. Póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. No es poesía. Aquí no es poesía. Aquí es literal. Y podríamos detenernos ahí a cuestionar a Dios. Es incuestionable. Lo que tenemos que cuestionarnos es nuestro corazón. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo, conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Quizá. Había límites en Moisés. En nuestro Señor Jesucristo no hay nada que se lo impida. Él fue a la cruz a morir por los pecadores. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, como si el Señor no lo supiera, ya se lo había dicho cuando dijo, ve y desciende. ¿Vale? Ahora, él lo estaba viendo, era con sus propios ojos. ¿Podemos nosotros con nuestros propios ojos mirar la idolatría que tal vez nos corrompa? Ahí está el llegar a decir, no cuestionar al Señor, Señor, sino, Señor, cuestióname, Señor. Cuestióname, Señor. Pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado. Mira cómo empieza ella ya aquí, cómo lo concluye la oración en su ruego. Tarde o temprano, como el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino. Hágase tu voluntad hoy en los cielos como en la tierra. Es en tu voluntad, Señor. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Una cosa es el libro de la vida y una cosa es el libro de la vida del Cordero. Luego les explico por qué. Porque si ustedes quieren que yo se los explique, prepárense y nos quedamos hasta las 6 de la tarde. No van a querer eso. Entonces, como yo sé que tenemos que, hombre, todo tiene su tiempo, ¿vale? Todo tiene su tiempo, ¿vale? Ahora, ¿esto qué nos da la oportunidad? Qué bueno que podamos tener la oportunidad, Dios mediante, y venir otra vez a la iglesia, explicarnos qué es el libro de la vida y qué es el libro de la vida del Cordero. ¿Vale? Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Éxodo 32 no es principalmente la historia de un pueblo que hizo un becerro de oro. La palabra en nosotros tiene que llegar hasta el punto de que nosotros somos como ese pueblo. Es la historia de nosotros también. Todos hemos levantado ídolos en nuestro corazón. Todos hemos pecado contra Dios. Todos merecemos un juicio. Pero también es la historia de un Dios que provee un mediador. Esa es la parte más importante. O sea, no quedar culpabilizándonos, que es importante hacerlo, pero quedándonos dándonos látigo y culpabilizándonos, sino más bien, gracias Señor, porque puedo encontrar en ti perdón y reconciliación, Señor Jesucristo. Ahora, cuando lo tomemos, hagámoslo de una manera tan seria, tan comprometida y tan contundente, que agrada al Señor y que fortalece nuestra relación con Él. De esa manera somos libres del juicio, en Cristo Jesús. Es la historia de un Dios que provee un mediador. Dios utilizó a Moisés y nosotros hoy hemos hallado, más bien,
Hemos sido hallados por Cristo. Donde el pecado exige juicio, Cristo ofrece perdón, dice Warren Wiersbe. Donde la culpa nos condena, Cristo ofrece reconciliación. El becerro de oro no nació en la fundición de Aarón, dice Warren Wiersbe. Nació primero en el corazón impaciente del pueblo. El mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto, es fiel para guiarnos a nosotros en el desierto de nuestras vidas y llevarnos rumbo a la tierra prometida, con corazones limpios y sinceros. No necesitamos fabricar certezas visibles, ídolos visibles, pero cuidado, hay ídolos que no se ven, que se meten en nuestros corazones. Tenemos que identificar en nuestras vidas, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de la fidelidad con nuestro Dios. El examinarnos a nosotros constantemente. De hecho, cada vez que tomamos del pan y bebemos de la copa, cuando se dice en la muerte del Señor meditaremos, Él nos habla, examínense constantemente. Hagámoslo, ese examen en el Señor. Nuestra seguridad tiene que ser en el Señor. No podemos construir sobre un ídolo para ir a una seguridad falsa. De ahí el engaño de muchos de este mundo, que para resolver la problemática de la población de este mundo y de su sistema, pues se consulta a tales y tales, hechiceros, adivinadores de la suerte, filosofías. Pero lo peor aún es que aún así hay iglesias, mal iglesias llamadas, donde lo primordial es la profecía de hoy para ti, para que seas próspero y te vaya bien en la vida. Ese es su lema. Ven a la iglesia y pasémoslo las pipas, que tenemos que divertirnos como se divertía el pueblo danzando alrededor de un becerro de oro en el ayer. Hoy en día podemos hacerlo de otra manera. La iglesia tiene que ser alegre y divertida. No estoy proponiendo una iglesia aburrida, y en lo que sea una iglesia aburrida, ayudémonos los unos a los otros, pero no nos vayamos a los extremos de convertirlo en una iglesia donde viva la pachanga. Esto es mucha jerga del hablar de colombiano. Estoy hablando de una diversión que no agrada a Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Nuestras alabanzas tienen que ser con el gozo que nace ¿de dónde? Del fruto del Espíritu Santo. 9 cualidades dentro de un ramillete de un solo fruto. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Hasta allí yo llegué. Son 9. Pues ayúdenme. Cuando lleguemos a la casa, Gálatas, el pastor le faltó esta. Ay, habló de esto y repasamos esto y nos examinamos en esto y lleguemos a la conclusión siempre. ¿Qué es lo que quiere el Señor por medio de esta palabra? Él quiere que le adoremos de verdad, solo a Él. Es un Dios celoso, pero estos son unos celos distintos al celo del corazón humano. No es un celo corrompido, no es un celo egoísta, es un celo puro y perfecto. Y merece, no es que se lo merezca, tenemos que dárselo de esa manera. La pregunta, la cuestión, ¿he adorado un becerro de oro? Más bien, ¿qué ocupa el lugar de Dios en mi corazón? Preguntémonos. Y la respuesta del Evangelio siempre es abandonar los ídolos y confiar únicamente en Jesucristo, el mediador perfecto, el Salvador suficiente,
y el único que puede reconciliarnos con Dios. La idolatría, dice la palabra, revela la pecaminosidad del corazón humano, pero la intercesión de Moisés apunta al único mediador capaz de salvar completamente, y ese es nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Cierra tus ojos, dedica un minuto a pensar sobre la idolatría, examínate delante del Señor. No se lo digas a nadie, a ningún ser humano. Solo a ti, cierra tus ojos. Yo tomo el minuto. Les prometo que es solo un minuto que empieza a partir de ahora. Y al minuto exacto les digo amén y empezamos. Háblale al Señor. Dile, Señor, esto puede ser idolatría en mi corazón. Ayúdame, Señor. Quiero fundirlo como el becerro de oro. Incluso, Señor, si tengo que beberlo como lo bebió el pueblo allí para salvación, Señor, hazlo. Hoy lo aplicamos, Señor, con principios espirituales por medio de la palabra a nuestra vida. Reconocemos que la idolatría es un problema serio y grande que nos aparta de ti. Ayúdame a adorarte solo a ti, Señor, en el camino. Quita en mí de medio, Señor, todos aquellos ídolos en los cuales estoy poniendo mi esperanza. Perdóname, límpiame, ayúdame. Te adoro, te alabo y te bendigo, Señor. Te amo porque tú me has amado primero. En el nombre de Jesús te lo entrego todo a ti. Amén. Un minuto. Bueno, me pasó más de un minuto, ¿vale? Quiero invitar a Javier, quien ya hoy, y al grupo de alabanza. Cerramos con este último canto, la doxología y la oración final. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.